Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coho, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:09 de la mañana. Hoy en un Esto es lo último atípico. Vamos a hablar mucho de periodismo, vamos a hablar mucho de lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico, que tiene que ver con las políticas del Partido Republicano en Estados Unidos que se repiten y replica la gobernadora Jennifer González Colón, que es precisamente tratar de adelantar el trabajo que están haciendo los periodistas desde la investigación para tratar de mitigar el daño que puede causar una investigación periodística en el caso de 3 administraciones del Partido Nuevo Progresista, en el que la gobernadora Jennifer González Colón actuó como presidenta de la Cámara en la primera, como comisionada residente en la segunda y como gobernadora en la tercera. Vamos a hablar de lo que hoy el colega periodista Luis Valentín del Centro de Periodismo Investigativo trae como una investigación que tenía y ya venía haciéndole requerimientos de información a las autoridades gubernamentales desde hace por lo menos 6 semanas. Y la gobernadora pretendió ayer robarle el tiro a la investigación. Y voy a hablar exclusivamente de ese asunto en esta mañana, porque nos tenemos que ir tan atrás como una vez más hablar de la administración de Luis Fortuño, Partido Nuevo Progresista, privatización de los servicios en Puerto Rico, entre otros, lo que tiene que ver con la inspección de furgones en el área de los puertos de San Juan. Mucho sobre ese tema, los presuntos implicados que llegan también a mojar a cabilderos del Partido Demócrata que hacen muy bien el juego con empresas que también le dan dinero al Partido Republicano. Sobre todo eso vamos a hablar esta mañana y dejar claro el tema de la Oficina de Ética Gubernamental y por qué el asunto de el presidente del negociado de energía de Puerto Rico y el toallazo que le tiró la Oficina de Ética diciendo que no hay conflicto de interés en el manejo de atender lo que fue la selección de Luma como privatizador de transmisión y distribución y más tarde ser el que la fiscaliza. Hay que dejar algo bastante claro que creo que ayer no lo mencioné y me parece que es importante traerlo. Gracias a todos los que están por ahí. Está por ahí desde siempre, bien tempranito, Florence Ramos, Carmelo Rodríguez, Alberto Ramos, Vivian López, Sheila Concepción, Rosa González, Tito Crespo, Norberto Cancel, Migdalia Sánchez, Vivian Rivera, Ariel Cartagena, Clara Ivette, Heidi Ramírez desde Michigan presente, Santana, ¿eres nuevo o nueva? No te había visto. Edwin Figueroa, Germi Alvarado, Milagros Ortiz, Frank Dávila, Laura Aguirre, Miguel Rivera, Limari Rivera también está por ahí, Mayra Irene, Mayra Isabel, Milagros Ortiz, Hoy CG, Carmen Doris Pagán, saludos amigas y espero que todo esté bien por allá en salud. Lisette de León, Bodrogo, Migdalia Burgos, Ed Méndez, Edgar Gómez, Madeline Rivera, Gloria Ramos, Ángeles M6C, saludos mi gente bonita, gracias. Eduardo Núñez Méndez, Orville Velázquez, Ivonne Padua, Tito Mou, Luz Díaz de The Winter Garden, Aixes Camilo, Mildred Lozada,
José Miguel Morales, Gotay, Luz Colman desde Nueva York. Está todo el mundo por ahí. Mita Vivaldi, llegué a Alberto Ramos. También está por ahí Rosa González y Kay on Tree. Hello, me imagino, no sé quién eres. JG, Mayagüez, Cruz Violeta también, Evelyn Aquino. Gracias por estar y no se olviden, siempre pueden donar a través del chat cuando estemos en vivo. Y a todos los demás, agradecida por sus aportaciones. Bueno, antes de ir al tema que quiero trabajar esta mañana y que sigo investigando porque hay unas cosas ahí que me dan curiosidad. En el caso de Joan Rodríguez Bebe, más allá de que ella hizo presencia ayer en el Senado de Puerto Rico sin decir una palabra sobre el tema, no sé si habían periodistas allí que pudieron llegar hasta donde ella, pero llegó, me dicen que se sentó y no mucho más. No ha pasado nada más allá de que ayer supuestamente fue a la policía Carlos Mercader, pero todavía no ha trascendido información, no tengo yo información sobre lo que ha ocurrido. Y lo que quiero poner también en contexto, que va a ser la oficina de la procuradora y la licenciada Astrid Piñero, que amenazó con que iba a hacer algo si en 24 horas no le pedían disculpas por haber establecido en una pregunta el fotoperiodista Juan Costa que ese documento pudo haberse filtrado de la oficina de la procuradora. Han pasado ya 72 horas y yo creo que sobre todo para lo que vamos a hablar hoy, de cómo la gobernadora ayer hizo una intervención para hacer un superanuncio de que iba a cancelar un contrato que existe desde el 2009 y que en el 2019 fue enmendado para darle una extensión, y esa enmienda nunca se radicó en la oficina de la Contralora, y a pesar de eso se le pagaron $50 millones a esa corporación. Pues como vamos a hablar de cómo la gobernadora intentó madrugar la historia del CPI, sobre todo porque tenía conocimiento de que estaban detrás de la información, pues yo creo que es importante establecer, gobernadora, que usted va a hacer con ese requerimiento que le hizo la Procuradora de las Mujeres a Juan Costa, porque estamos hablando de su intervención con el periodismo, en este caso en una conferencia de prensa a un colega, y más tarde lo que evidentemente hace sin ningún problema su administración, tratando de mitigar lo que pueda hacer un daño de lo que trae el periodismo de investigación para que la gente sepa en cómo gasta el dinero el pueblo de Puerto Rico, administraciones exclusivamente del Partido Nuevo Progresista. Y me parece que es súper importante ponerlo ahí. Miren, yo le decía a una colega esta mañana que yo leí bien temprano esa historia del compañero Luis Valentín, que trae una información desde su primer párrafo. Y tengo que decir que es una información desde su primer párrafo o un poquito más adelante, porque bien temprano en esta historia, que obviamente venía trabajando el compañero Luis Valentín, hay que establecer que el gobierno de Puerto Rico le canceló ayer el contrato a la corporación que tiene la inspección de furgones en el área del muelle de San Juan. Cuando yo llegué a esa parte, yo confieso que no podía creer que estuviera leyendo que después de un requerimiento de información a diferentes agencias, obviamente, Autoridad de Puertos, entre otros, al director Norberto Negrón, pero obviamente a todos los entes que hablan con la gobernadora todos los días, pues la gobernadora trajo ayer una conferencia de prensa que fue anunciada, de hecho, fue anunciada y lo vimos
en algún momento que interactuamos con las redes, porque ellos siempre hacen conferencias de prensa para este tipo de anuncios en que va todo el mundo, que la gobernadora tomó la decisión de cancelar ese contrato. Dice ella que porque no era fructífero, productivo para la relación inspección con el gobierno de Puerto Rico. Pues yo, como obviamente me parece que es importante ser honesto en el ejercicio de este esfuerzo y de este proyecto, pienso que la noticia definitivamente es la cancelación, pero que hay que traer el contexto correcto de esto de decir que le está anulando el contrato millonario a esta empresa, porque no fue porque la gobernadora se dio cuenta en los primeros 8 meses de que esto era importante, porque realmente lo que estaba pasando era que no había productividad en ese contrato, sino porque definitivamente en este esfuerzo la gobernadora tuvo información de que la portada no iba a ser la gobernadora cancela un contrato. La gobernadora contestó, o la autoridad de puertos contestó, como evidentemente le había contestado al colega periodista, ¿por qué se han desembolsado $50 millones de la chequera del pueblo de Puerto Rico para un contrato que fue enmendado en el 2019, y esa enmienda, como requiere la ley, no está radicada en la oficina de la Contralora Yasmín Valdivieso? Cuando yo les digo que me parece que el contexto es importante, es precisamente poder establecer lo que, si lo hubiéramos sabido ayer, o lo hubiera sabido un colega periodista en esa conferencia de prensa, habría dicho exactamente, o por lo menos habría preguntado exactamente: ¿usted está cancelando este contrato hoy porque ya ustedes tienen conocimiento de que en efecto hay una investigación periodística que trae todo la evidencia que establece que ese contrato fue enmendado por la administración del Partido Nuevo Progresista, por la administración de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y ustedes nunca hicieron nada con eso? Porque después que la gobernadora sucesoral se fue y Pedro Pierluisi advino a ser gobernador de Puerto Rico, precisamente estuvo 4 años que la gobernadora hoy, Jennifer González Colón, era la comisionada residente, y nunca levantaron algo relacionado con esa enmienda que no estaba en la oficina de la Contralora. Tampoco lo trajo la Contralora. Pero vamos con calma. La importancia de que se hable de que se pagaron $50 millones a pesar de que esa enmienda no estaba en la Contralora es porque eso es ilegal. Se está pagando con dinero público una relación contractual que no sigue el curso de acción desde el punto de vista de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que es la que controla todo lo que tiene que ver con la contratación del gobierno con fondos públicos con un tercero. Usted tiene que radicar el contrato en la oficina del Contralor 15 días después de su firma. Y por ahí empiezan a correr los términos. Y después de esos 15 días, si usted enmienda agencia pública,
llega a un acuerdo con el tercero para que haya una enmienda, usted tiene que radicar esa enmienda. Y aquí hubo alguien que no se sabe quién fue, porque aquí es que viene el asunto de la oficina de la Contralora. Hubo alguien que decidió que el contrato no se ejerció hasta 2 años después de que fue firmado, e increíblemente había que extenderlo 2 años más. Y cuando se hizo ese análisis, se hizo en el 2020. En diciembre del 2020, cuando Wanda Vázquez Garcet estaba recogiendo sus bártulos en Fortaleza y Pedro Pierluisi se estaba preparando para llegar. Yo voy a ir primero a todo lo que tiene que ver con ese tracto, para después hablar de los personajes, porque los personajes, desde el día 1 que Luis Fortuño era gobernador y creó una APP y gestionó y empujó grandemente una APP para crear este conglomerado que se va a encargar de la inspección de los furgones. Desde aquel momento, más allá de la figura de Luis Fortuño, hay otros bien interesantes en esta ecuación. Y hay que traerlos tal y como. Y tengo que decir que son historias desde el 2011 que el periodismo fue quien reveló este asunto. Aquí no hubo un político, hubo políticos que trajeron información. He leído historias esta mañana hasta de Héctor Ferrer, padre, que fue uno de los que habló de lo que estaba ocurriendo en ese nivel de contratación con la empresa Rapiscan, que fue la primera que firmó contrato. Pero fue el periodismo quien descubrió esto. Por eso para mí me parece que es tan importante traer el contexto y el tracto. Pero vamos a lo que dice el contrato desde el día 1 y, sobre todo, cuáles son esas líneas importantes para que no olvidemos cómo es que se da una contratación bajo la administración de Luis Fortuño y sigue hacia la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y Pedro Pierluisi Urrutia, hasta llegar a donde la gobernadora Jennifer González Colón, que antes fue presidenta de la Cámara de Luis Fortuño, después fue comisionada residente, nunca se enteró de nada. Ojo, es importante, si alguien tiene suficientes donantes de esta industria de los muelles, es Jennifer González Colón. Ponlo en la nevera. Guárdalo cerca y ponlo en la nevera cerca porque vamos a volver hacia eso. ¿Qué dice ese contrato? Ese contrato tiene que ver con lo que se inspecciona. Después del 2008 hubo un intento de la administración de Aníbal Acevedo Vilá y de hecho hubo acercamientos relacionados a este tipo de proyectos porque el gobierno federal incluso dio dinero para que esto se iniciara en Puerto Rico. Así que esas máquinas que en este momento se supone que en el puerto de San Juan recibe más de 340,000 furgones cada año, son máquinas Rapiscan Eagle X-Ray, o sea, rayos X. Tiene un camión, un truck, que tiene un brazo de metal de forma de arco cuadrado que escanea el interior de un furgón. Produce una imagen similar a una placa médica que muestra lo que hay dentro en busca de drogas, armas y cualquier objeto de contrabando. Ese es el principio fundamental de la famosa máquina Rapiscan Eagle X-Ray. En ese momento, en la autoridad de puerto, en el 2009, administración, y déjenme colocar las imágenes porque es interesante cómo, gracias a que están donde están los niveles de digitalización en Puerto Rico, ya habíamos periodismo independiente como la compañera de 5 millas, Luisa García Pelati. Logramos una foto, en efecto, de esa Rapiscan. Aquello que ustedes ven allá es el truck, es la máquina. Y el gobernador entonces, Luis Fortuño.
inaugurando un nuevo carril relacionado con ese trabajo de inspección. En el 2009 se contrata Rapiscan, pero más tarde se contrató una empresa que se conoce como S2 Global. Y supuestamente se iba a inspeccionar con máquinas rayos X el 100% de los furgones que llegaran al puerto de San Juan. En este momento, cuando la gobernadora anuncia la cancelación del contrato, dice que los consumidores verán un alivio. De hecho, eso lo publicó todo el mundo, además del colega Luis Valentín, que hace la historia, obviamente trayendo la información que ya había investigado y con la que iba a confrontar y maneja desde hace rato la confrontación a servidores públicos, déjenme llamarle políticos en el gobierno de Puerto Rico, sobre la investigación que está haciendo, porque la evidencia está ahí. No hay enmienda y se le han pagado $50 millones del dinero de la chequera del pueblo. Pues la gobernadora dice que va a haber un alivio inmediatamente. Fíjense cómo utilizan la información de la cancelación para decir que va a haber un alivio inmediato en los costos de, obviamente, todo lo que llega por el muelle, porque obviamente va a haber un costo entiendo que son sobre $1 millón mensuales, que no va a hacerse porque se le va a cancelar el contrato. Pero interesantemente allí estaba el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes. ¿Recuerdan Manuel Reyes, aquel de Democracia es Prosperidad? El mismo que viste y calza. Y no pudo precisar el de MIDA, que es el que maneja todo ese asunto de lo que llega, de cómo se influencia la canasta básica precisamente en costo cuando tenemos problemas con los muelles, etcétera, etcétera. No pudo precisar cuál va a ser el impacto del precio en los productos. Ya estamos viendo cómo en la misma conferencia de prensa se desinfla lo que la gobernadora está diciendo para que lo pongan en un gran titular. De hecho, hubo medios de comunicación que así lo hicieron. El pasado 20 de junio, al contestarle un requerimiento de información, la Junta de Control Fiscal, la autoridad de puertos, le dijo que más de 3.400 hay más de 3.400 incongruencias entre los manifiestos de envío y la carga escaneada entre el 2011 y el 2024. Es decir, que la autoridad de puertos corrió precisamente a todo lo que tenía que le había contestado a la Junta, porque la Junta le envió una carta a la autoridad de puertos diciéndole, mira, yo te estoy aprobando el contrato, pero aquí hay unas condiciones. Ya la Junta de Control Fiscal aparentemente tenía alguna información, me imagino, tal día, porque la Junta lleva aquí desde el 2016. Póngale desde el 2017, después que se aprobó la ley promesa en el 16. Y tampoco había dicho nada sobre este contrato de Rapiscan S2. ¿No se supone que ellos estaban haciendo análisis de todos los contratos que tiene millonarios el gobierno de Puerto Rico? Este es de 11 puntos y pico de millones anuales. Y no descubrieron que ese contrato se pagaba a pesar de que no tenía una enmienda radicada en la oficina del Contralora. Así las cosas. Sigamos hasta donde nos lleva para poder establecer cómo es que pretende el gobierno de Puerto Rico que el pueblo se crea que ellos están haciendo algo bueno porque ellos son buenos. Y no porque el periodismo independiente, sobre todo, le había dicho ya que estaba manejando una información y quisieron robarle el tiro. Cuando se cancela sobre la cancelación del contrato, S2, que es la empresa que actualmente está corriendo ese contrato, dijo que estaba súper orgullosa de lo que había, el trabajo que había hecho. Al nitty-gritty de los 50 millones.
La enmienda se hizo en diciembre, durante la administración de Wanda Vázquez. Yo he tratado de establecer quién era el director de puertos y no he conseguido información de quién era el director de puertos. No olvidemos que ahí hubo una salida de Anthony Maceira, si mal no recuerdo, entre agosto, septiembre del 2019, y obviamente entró un segundo, y es lo que prometo buscar hasta encontrar para esta tarde. Pero no he llegado a quién era quien estaba dirigiendo, porque Norberto Negrón, el que está ahora, estuvo en algún momento en puertos, pero soy honesta, no he encontrado la información de quién era. En el 2020, en diciembre, vuelvo y repito, cuando están recogiendo los bártulos en Fortaleza. Y obviamente en puertos, porque ya había perdido posibilidad de ser candidata Wanda Vázquez Garcet y corrió Pedro Pierluisi y ganó la gobernación. En ese momento, el contrato entre puertos, la autoridad de puertos y S2, que es la empresa que asume lo que empezó Rapiscan, no está registrado en la oficina del Contralor. De diciembre del 2009 a junio del 21, por un alegado incumplimiento del gobierno a principios del contrato, según dijo la agencia a la Junta de Control Fiscal, cuando se le preguntó sobre el vencimiento, es decir, que ellos no podían decir que era en el 21 porque como hubo unos problemas al principio, se corrió. ¿Cómo se corre sin establecerse, vuelvo y repito, en la oficina del Contralor? Ese es el análisis que se supone que hay que hacer. Y aquí tengo que decir que la Contralora se suponía que le contestara a los compañeros periodistas y al compañero Valentín ese análisis, porque supuestamente estaba haciendo un análisis sobre eso y nunca se lo contestó. Y el anuncio de la gobernadora fue ayer. Yo no quiero decir nada hasta que no le ponga una llamada a la Contralora y le voy a hacer la pregunta. Vamos a ver si me contesta. Si no me contesta, yo voy a hacer mi análisis sobre eso particularmente que ocurre con la oficina del Contralor, que en el 2019 hizo un análisis de la autoridad de puertos y habló y auditó este contrato. Dijo que tenía preocupaciones sobre el contrato y no pasó nada. Y estamos en el 2025. Han pasado 6 años. No hizo nada en aquel momento y en este momento dijo que tenía un análisis, que estaban haciendo un análisis sobre eso, pero no le contestó a tiempo y la gobernadora le madrugó la historia a los colegas. En el 2021, ese 2 ya llevaba 10 años inspeccionando furgones y se le pagaron $80 millones en fondos públicos. Si ese contrato no se enmendó a tiempo, dice la gobernadora, la Contralora. Esto es, vuelvo y repito, a preguntas del colega Valentín. Si ese contrato no se enmendó a tiempo o no se hizo de nuevo, todos los desembolsos a esa compañía desde ese momento que venció en el 21 serían ilegales. Vuelvo y repito, haciendo hincapié en que la norma reconocida que todo contrato gubernamental y sus enmiendas tienen que registrarse de manera oportuna para que sean válidos. Tampoco está permitido en la contratación gubernamental el pago por servicios retroactivos. Esto es a nivel constitucional. Pero yo voy a decir algo aquí con relación a ese dato de que la Contralora no ha terminado el análisis aparentemente porque nunca le contestó esa pregunta al colega Valentín. La Contralora vio cómo los contratos que se pagaron en el 2020, 21 y 22 con relación al COVID no se radicaron nunca en su oficina. Nunca se radicaron. Es decir, que ahora no puede decir
que esto es nuevo, porque ella dijo eso precisamente en febrero del 24. En enero del 24 y en febrero del 24 estaba renunciando uno de los presuntos implicados en ese asunto, que era el supersecretario de Hacienda, Francisco Pareja Licea. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Usted contrata y no lo radica allá en la oficina, usted está cometiendo una violación de ley. Y entonces, todos miembros del Partido Nuevo Progresista del gobierno de turno. Es importante establecerlo porque dice Tomás Rivera Chats que cuando ellos son gobierno son mejor. Alguien que me diga de este relato que les estoy haciendo, con preguntas a la Contralora que las contesta precisamente con la normativa vigente. ¿Cuál es el mejor gobierno que estamos viendo desde el 2009, no hemos terminado, hasta el 2025? Si seguimos por la historia precisamente de los 50 millones que se pueden haber pagado del 21 al 25 ilegalmente, hay contestaciones de S2, pero aquí sí que me parece más interesante porque en febrero de este año, y esto, gobernadora, esto le compete a usted, en febrero de este año, usted llevaba un mes en la gobernación. En febrero de este año se intentó enmendar el contrato de S2 para llevarlo al 30-31 a razón de 1.1 millón de dólares. Y dijo la Junta de Control Fiscal que no. Cuando llegó Norberto Negrón, gobernadora, ese que usted tiene al lado, ahí en la conferencia de prensa, trató de que la Junta reconsiderara. Y dijo que esos servicios eran súper importantes. Son un contratista importante de la agencia. Y la Junta no reconsideró. Cuando se le confronta con las 5 enmiendas que ha tenido el contrato, el funcionario Norberto Negrón, el que está parado al lado de la gobernadora cuando alegan que cancelan el contrato porque es malo, el que lo defendió ante la Junta de Control Fiscal porque era un contratista importante, evitó comentar las acciones que tomaron cada uno de los directores de puertos que intervinieron en el arreglo y sus enmiendas. Porque esto es, vamos a protegernos. Y vamos a ver por qué Norberto Negrón es posible que quisiera proteger a esos que estuvieron antes en la autoridad de puerto y que enmendaron en 5 ocasiones este contrato. Por ejemplo, y aquí es donde viene el análisis de quiénes son los que han cabildeado por S2, pero sobre todo, quiénes fueron los que iniciaron la contratación con Rapiscan desde el día 1. Ahí está Luis Fortuño. Y obviamente está en récord defendiendo la contratación, defendiendo todo lo que tiene que ver con ese esfuerzo desde que él era gobernador de Puerto Rico y Tomás Rivera Chats era presidente del Senado y era presidenta de la Cámara, Jennifer González Colón, hoy gobernadora de Puerto Rico. Mucha de la información que se descubre en este andamiaje de esta contratación sale a relucir por una demanda que hubo entre otro suplidor de este tipo de productos y S2 Service Puerto Rico LC, S2 Global, Rapiscan, que son, en Rapiscan fue el primero que firmó, S2 Global es la matriz de S2 Services Puerto Rico. Y aquí es súper importante la intervención de este pleito, porque a base de este pleito, descubrimiento de prueba, caso civil,
hubo deposiciones y hubo una excelente ponencia de una de las personas que representaba en aquel momento a Rapiscan, que trae en el 2011 ante los funcionarios de el gobierno federal con relación al asunto de la inspección de contenedores y lo que reglamenta esa inspección, que habló de quiénes eran las personas y cómo fue que se dio esta contratación cuando Rapiscan llegó a Puerto Rico. Y esta persona está identificada como Esther Hayes, una puertorriqueña de Arecibo, obviamente, ya con vida en Estados Unidos. Y cuando Esther Hayes habla de este asunto, nada más y nada menos que identifica a los cabilderos. Y esta es importante porque siempre digo que en todo este contexto hay que establecer quiénes son los que traen lo importante desde el punto de vista de poder trazar la ruta del dinero, como me dijo una persona hace un rato, la ruta del dinero para que estas negociaciones entre gobierno de Puerto Rico y contratistas se den. Y en ese sentido, cuando Esther Robles, caramba, María Esther Robles fue una gran actriz puertorriqueña y cantante puertorriqueña realmente. Y en ese sentido, gente, yo les voy a colocar el texto de esta ponencia de Esther Hayes, donde identifica nada más y nada menos en el acápite número 6 al conflicto de interés que pudo haber tenido la participación de Andrés Guillemard Noble en toda esta contratación. Nada más y nada menos que el cuñado de Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard Noble, el demócrata, el amigo de Kenneth McClintock y Francisco Domenech, como buenos demócratas, que lo menos que hizo y ha hecho en Puerto Rico es conseguirle dinero y recaudar fondos para Barack Obama y para Bill Clinton. Estamos hablando del 2011. Estamos hablando del momento en que está Luis Fortuño, republicano, en el poder en Puerto Rico, y Andrés Guillemard Noble tiene los tentáculos para llegar a empresas y cabildearle sus esfuerzos de contratos en Puerto Rico, porque él es un PNP muy allegado a Luis Fortuño, independientemente de que él sea demócrata y Luis Fortuño sea republicano. Luis Fortuño era el gobernador y el comisionado residente era precisamente el gobernador Pedro Pierluisi en el 2021. El comisionado residente. Todo esto se daba, estaba casado, Andrés Guillemard Noble ya estaba casado con la hermana de Pedro Pierluisi y estaba casado Pedro Pierluisi con la hermana de José Carrión III. Ustedes no me dirán que aquí hay una buena historia de cómo llegó ese contrato a Puerto Rico, cómo lo atornillaron en la administración de Luis Fortuño y siguió teniendo la posibilidad de mantenerse en el poder a pesar de que habían 5 enmiendas, de las cuales unas no fueron radicadas en la oficina de la Contralora, y precisamente eso le da la posibilidad de ser un contrato inexistente, que no se puede pagar con fondos públicos, lo que no está registrado en la oficina de la Contralor. Ese es Andrés Guillemard Noble, pero hay uno más interesante en el contexto de la aprobación, que igualmente le establece este documento que se obtiene por vía de esa
demanda que se radicó sobre toda esta contratación. Este es Álvaro Pilar. Y ustedes recordarán que Álvaro Pilar fue nada más y nada menos que ese exfuncionario director de la Autoridad de Puertos, de la administración Luis Fortuño, cuando este contrato se firmó en la administración Luis Fortuño, que en el 2022 lo vimos, fue a gran jurado, lo entrevistó el FBI, cuando se investigó la relación financiera que tenían las campañas en Puerto Rico para la elección del 2020. Y en esa campaña, el licenciado Andrés Guillemard Noble era el presidente del Comité de Finanzas de la campaña de Pedro Pierluisi. Y Andrés Guillemard Noble fue mencionado en esa acusación que terminó siendo acusada Wanda Vázquez Garcet, el banquero Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Y Andrés Guillemard Noble fue llamado en ese indictment como el donante significativo. Y el donante significativo era nada más y nada menos que una persona que estaba cerca, y esas fueron las palabras de Joseph Fuentes Fernández, el convicto por ese caso, el que se ideó junto a los que crearon la campaña a nivel de finanzas de Pedro Pierluisi, el famoso Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, que tenía una estructura de fondos bien interesante. Se crearon organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, donde fueron a dar dinero, entre otros, los miembros de la familia de Prisa Group en Dorado, los estuve, que llenaron ese fondo ilegalmente. Y esa transacción, que era ilegal, nunca le pasó nada a los que llenaron el fondo a través de las organizaciones sin fines de lucro. Pero toda ese esquema se creó en esa campaña. Y Joseph Fuentes Fernández tuvo la capacidad de intervenir en esa investigación, se alambró, anunció que estaba alambrado, y él fue el único que cumplió poco más de 1 año de cárcel, porque le abortó la investigación a las autoridades federales. Y nunca pasó nada con él, nunca lo acusaron de intervención indebida con una investigación, nunca. Y Andrés Guillemard Noble y Álvaro Pilar sabían de esa gestión, porque Álvaro Pilar fue uno de los que creó una de las organizaciones sin fines de lucro para que se llenara el fondo de Salvemos a Puerto Rico. Y ahora, interesantemente, lo tenemos desde allá firmando el contrato de Rapiscan, y una de las personas que Hayes dice, con calma, que aquí yo tengo una preocupación. Hay un conflicto de interés por la intervención de fulano en este contrato. Porque era el cabildero. Era el cabildero. Guillemard Noble. Y entonces se supone que nosotros hoy creamos que la gobernadora tenía toda la intención de cancelar un contrato cuando ya en febrero su persona de puerto, el director de la autoridad de puerto, le había pedido a la Junta: recapacita, déjame llevarlo hasta el 2031, sin enmienda que justificara la erogación de fondos. ¿Y por qué yo quiero establecer lo que me parece es bien importante sobre todo este asunto, en términos de lo que hace la gobernadora cuando trata de madrugar el trabajo que está haciendo un periodista para publicar una investigación que a todas luces tenía toda la información para decir:
aquí hay truco. Es ilegal. Porque la gobernadora lo hace como está tratando de desprestigiar al periodismo puertorriqueño en una conferencia de prensa a través de una pregunta legítima de un fotoperiodista. Y lo que está tratando de hacer hoy es precisamente decir, no, si yo tenía esto resuelto. No. ¿Quién se lo va a creer? ¿Hay alguien que pueda creer? Claro, donde único ustedes van a escuchar este análisis es aquí. Porque nadie en las historias que se publicaron hoy sobre ese asunto dijo, el CPI tenía esa información. Yo quisiera escuchar si después de que lo publicaron esta madrugada, alguien hizo una historia con ese titular. No, porque así estamos en Puerto Rico y después no quieren algunos compañeros periodistas que Roberto Ramos Perea diga que en efecto las excepciones son pocas de los que estamos haciendo el trabajo cuestionando el poder en Puerto Rico, cuestionando la incapacidad que tiene este gobierno de gobernar, pero la capacidad que está teniendo de querer serruchar incluso el trabajo que hacen los periodistas. Eso fue lo que hizo la gobernadora ayer. ¿Y quiénes se le pararon al lado? Los que están dispuestos a que ella haga eso. Porque yo les aseguro, y está súper confirmado, que el director de puertos tenía la información porque ya el CPI le había hecho el requerimiento de información. Y ahí tiene que haber otra gente que sabían que en efecto esto se estaba investigando porque hay información suficiente para establecer que el gobierno de Puerto Rico pagó $50 millones ilegalmente, no de la chequera de la gobernadora ni de Jovín, de la chequera del pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué se supone que una haga después de esto? Que le crea a la gobernadora que son un gobierno transparente, que le crea a Tomás Rivera Chats cada vez que se atreve a decir que ellos son mejores y que ellos son mejor gobierno cuando gobiernan, cuando están en el gobierno. Este es el gobierno del Partido Nuevo Progresista, el que se atreve a hacer esto y más. Y yo voy a cerrar con algo. Alguien de apellido Dross. Awilda, voy a verificar porque es que tengo dos nombres, pero no me atrevo porque no lo confirmé. Y quiero definitivamente estar súper claro quién pudo haber, si han firmado, gente, porque aquí lo más interesante es que la Contralora, la bola está en la cancha de la Contralora. Ahora tiene que sacarle enmienda, pedirle requerimiento de información a la autoridad de puerto. ¿Quién firmó esa enmienda? Si es que hay enmienda. Déjenme verificar. Ok, les iba a decir y yo quiero cerrar con esto. Una de las personas que me está bien rara esta contestación, supuestamente firmó una declaración jurada contestándole las preguntas a los compañeros, al compañero Valentín del CPI, pero después como que no autorizó a publicar la declaración jurada. Honestamente, no entendí bien esa parte. Este es Alfredo Escalera. Alfredo Escalera fue director de salud de la ciudad capital cuando Jorge Santini era el alcalde de San Juan. Y Alfredo Escalera es la persona que representa hoy a S2, porque tiene una corporación que se llama Globalize, que es la corporación que tiene a S2 Global y a S2 Services Puerto Rico como parte de sus clientes en el registro de cabilderos del Departamento de Justicia. Pero lo más interesante es que en aquel momento de la transacción Rapiscan y Gobierno de Puerto Rico, Autoridad de Puertos, un funcionario, una persona de la empresa,
llegó a establecer que Globalize eran sus cabilderos en Puerto Rico y que Globalize le coordinó las entrevistas con Álvaro Pilar. Ahí hay una línea súper interesante porque Globalize tiene mucho que decir en las controversias de estos grandes contratos del gobierno de Puerto Rico hoy, sobre todo en el gobierno de Jennifer González Colón. Esa línea me parece que es de bien importante ángulo para seguir investigando. Por eso, cuando yo digo lo importante que es que Puerto Rico tenga un periodismo potente y que ustedes, las audiencias, sepan dónde buscar y sepan realmente quién les está dando servicio para ustedes saber lo que está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico. El servicio que el periodismo da es un servicio público. Nosotros, obviamente, todos queremos vivir de nuestro proyecto periodístico. Y yo no tengo ningún problema con que sea comercial el esfuerzo periodístico. El problema es que dentro de esa ecuación tiene que hacerse el trabajo de traer los contextos correctos para que el país entienda de lo que estamos hablando. Y por eso para mí era súper importante establecerles hoy que lo que hizo la gobernadora ayer, una vez más, es atentar contra ese trabajo que el periodismo hace y va a seguir haciendo por lo menos desde el orden que nos hemos propuesto hacerlo, que es desde el periodismo independiente, para traer lo que está ocurriendo con los fondos públicos. Son 50 millones de dólares pagados ilegalmente a una corporación. Y hay cabilderos puertorriqueños y cabilderos todos conectados con el Partido Nuevo Progresista. Solamente encontré uno que aparentemente en el 2009 fue el que le hizo el trámite en el Departamento de Estado para crear la corporación. Uno que sé que por lo menos era del Partido Popular Democrático. Por eso no lo traigo, porque quiero incluso verificar con él. Es una persona que antes me ha contestado el teléfono. Veremos a ver si ahora me la contesta. Todos los demás, los que lograron que el contrato se diera, del Partido Nuevo Progresista, en 3 administraciones del Partido Nuevo Progresista. Hacer el contrato, mantener el contrato a pesar de que no radicaron la enmienda por la cual se le estaba pagando, y mantener el contrato nuevamente en el 2021. De eso estamos hablando. Nos fuimos. Gracias por estar a las 5 de la tarde. Si tengo más información, porque voy a seguir investigando, prometido que la voy a traer. No se olviden que pueden donar a Bonita Radio siempre que estemos en vivo a través de este chat. Además, lo pueden hacer en Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, siempre en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. Buen provecho y nos vemos a las 5. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.